Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde, martes 13 de febrero, y bienvenidos aquí a Simi Radio, a un programa más, a un Simi Chat. Hoy en día toca seguir comunicando con ustedes algunos temas de mucha relevancia para la promoción y cuidado de la salud mental. Hoy particularmente enmarcados dentro de este contexto del mes de febrero, en donde pues en muchísimos lugares se celebra como de alguna manera más exacerbada, situaciones del amor, etcétera. Hay reflexiones en torno a ello. Vamos a justamente hablar en torno al lenguaje que se comunica hoy, en este mes, pues en estos días, sobre todo en esta semana, tendremos como muchísimas expresiones, muchísimas formas de comunicar y de comunicarnos. El lenguaje estará en el aire en todo momento respecto a diferentes temas en torno a los afectos y en torno a las relaciones, no únicamente en relaciones amorosas hacia la pareja, sino también en relaciones amorosas en torno a uno como individuo, a uno como persona. Para ello hemos tenido a bien invitar a Patricia, una psicóloga colega aquí con nosotros en Simisae, que también, al igual que yo, somos parte de los más de 100 psicólogos que estamos a su servicio. Gabriela Patricia Valderrama Martínez, que ahorita nos va a decir un poquito de ella, su historia académica brevemente, porque sabemos que es muy vasta, pero nos dará algunas puntualizaciones y ella va a llevar la batuta del programa en cuanto a el contenido de la narrativa. Dicho como introducción, hay un filósofo que a lo mejor no lo pronunciaré de manera muy adecuada, que se apellida, bueno, se llama Ludwig Wittgenstein. Este filósofo del lenguaje dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. ¿Por qué? Porque justamente esto que comunicamos a través del lenguaje, etcétera, se vuelve interpretación y luego esta forma nos sitúa de una manera muy determinada en la manera en cómo nos vamos o cómo vamos relacionándonos con nuestra realidad, y los afectos y las personas en torno en esto son parte de esta realidad. Entonces, imaginemos si nuestro lenguaje es el límite de la mente, pues entonces creo que pareciera ser que no hay un límite. El punto no es ese, vamos a enmarcarlo en dos momentos particularmente y ahorita nuestra invitada nos lo hará, nos enmarcará todo esto de una manera excelente. Por un lado, no solamente enmarcar el lenguaje dentro del amor romántico hacia otra persona, sino el lenguaje que va en torno hacia nuestra autoconstrucción, en torno a nuestra autopercepción o autoestima, como también algunas veces lo podemos mencionar. ¿Por qué es importante hablar del amor en pareja? Porque es importante hablar el amor, del amor propio, es como un mito, ¿verdad? Del que todo habla, pero todo el mundo hablamos y nadie lo ha visto. Pero bueno, para ello tenemos a la invitada. Patti, por favor, preséntese con nosotros, díganos un poquito de usted y por favor, adéntrenos en el tema. Hola, buenas tardes. Un placer estar contigo, Manuel, en esta tarde no tan significativa, un día antes del Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues yo soy psicóloga, tengo algunos estudios en relación de pareja, en terapia familiar y por ahí, algunas otras cosillas, ¿sí? Es un tema muy importante y bueno, creo que es un abordaje interesante el que podemos dar a partir del lenguaje, ¿no? Porque bueno, hay que entender que a partir del lenguaje es de que nos relacionamos, de que vamos construyendo los vínculos, lo que nos decimos en cortito, es decir, en nuestras relaciones más cercanas y significativas, pero también lo que vamos escuchando y vamos validando a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Qué crecimos escuchando en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo eran las demostraciones afectivas de amor en la familia? ¿Cómo fui que lo recibí yo? ¿Lo entendí así? ¿Cómo lo traduje? ¿Cómo lo interpreté? ¿Y cómo lo acomodé? Entonces, bueno, pues justamente esta celebración del 14 de febrero, cada quien tiene una experiencia, una vivencia distinta, pero pues siempre hay mucho de dónde cortar, ¿no? Desde los soldados caídos hasta quien se deprime realmente porque no tiene pareja, quien dice, bueno, no me importa, es un día más, un día menos, pero todo esto nos remite a lo que decías al final de tu intervención, ¿dónde está el amor propio? ¿No? ¿En qué momento nos acordamos, en qué momento nos enteramos que para amar a alguien más primero tenemos que amarnos a nosotros?
porque sucede que justamente nos damos cuenta de eso, de la importancia que es querernos a nosotros mismos, pues una vez que nos encontramos en una situación un tanto dolorosa, ¿no? Quizá en una decepción amorosa, justamente en donde todo el mundo, especialmente en la actualidad, que hay tantas formas de comunicarnos y de transmitirnos cosas, decir, ay, no, bueno, es que primero te tienes que querer a ti mismo, es que si tú no tienes amor por ti, pues no vas a poder tener amor por nadie. Entonces, como decías, ¿es un mito? Pues esperemos que no, ¿no? Esperemos que sí sea algo real, que nos cuesta un poco de trabajo descubrir, pero que finalmente sí contemos con las herramientas y con los elementos necesarios para empezar a amarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, es un placer. Déjame recordarles rápidamente que nosotros estamos disponibles las 24 horas en el 800-911-3232 para que nos llamen si están sufriendo por amor, si están sufriendo porque no saben quererse a sí mismos o para lo que necesiten por mensaje, ya sea por WhatsApp, por Messenger, por línea telefónica. Nosotros estamos siempre a su disposición para escucharlos. Muchísimas gracias, Patti, por esta primera introducción. Ya lo decíamos en algún otro momento, ¿verdad? Esto que comunicamos a través del lenguaje eh, e interpretamos, porque el lenguaje no queda vacío, obviamente que todo esto no queda en la nada, sino queda, bueno, se suman interpretaciones y en ese sentido, estas interpretaciones determinan en gran medida la manera en cómo interactuamos con la realidad, ¿sí? Hemos titulado, y bueno, porque pareciera que no crean que se nos ha olvidado, pero hemos titulado justamente este programa así, El amor entre dichos y hechos. ¿Por qué? Porque los dichos, dentro del contexto, dentro de este lenguaje, dentro de lo que comunicamos, no quedan en hechos, en dichos simples. Los dichos se convierten en hechos. ¿Por qué? Porque en la práctica vamos interactuando a través de esto que hemos sido con lo que hemos sido alimentados a lo largo de nuestra vida, desde el plano cultural, desde el plano familiar, desde el plano social. Es decir, estas construcciones que vamos haciendo del lenguaje, por ejemplo, hablando del amor romántico y en general de los afectos, indudablemente que tienen a la base el lenguaje con el cual a través lo hemos aprendido de otras personas y obviamente después por experiencias muy personales. Hablando de dichos y hechos, y ya decías, Patti, Bueno, sobre... déjame Mande. hacer ahí un paréntesis, Manuel, ¿no? Para que justamente, bueno, quien nos está escuchando nos está haciendo el gran honor Ujú. de que nos acompañe esta tarde, pues nos hagan saber a través del chat, ¿no? ¿Cuáles son los dichos que han escuchado toda su vida, que han dado por hecho, que así tiene que ser, que así tienen que ser las cosas, y que de pronto un día dice, ah, caray, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo que el amor es sufrir y sufrir, ¿no? Entonces, bueno, les hacemos la invitación para que nos compartan las frases más significativas que tengan, los dichos más significativos que hayan escuchado a lo largo de su vida y nos los dejen en el chat. Claro, y esta parte de la construcción en el lenguaje, la construcción de la realidad en el lenguaje, Pati, por ejemplo, un primer dicho que lo tomamos de una frase, de una canción muy popular, muy conocida, ¿no? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, le agregamos, ¿no? Porque a lo mejor nunca he sabido cómo amarme. Y ojo, porque de pronto esto del amor propio suena como a un tema ya muy trillado, demasiado trillado, porque se toca en todos lados y este mes seguramente también. este, pero Sí. ¿cómo llevarlo cómo concretar una idea respecto a identificar el amor propio como base para poder tener relaciones interpersonales más sanas? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo trabajarlo a partir de estos dichos, no? Yo no nací para amar porque de hecho creo que nunca en realidad me he preguntado incluso si yo me amo desde ese punto de partida. Obviamente que ya en lo subsiguiente pues estaremos en desventaja porque tal vez y solo tal vez querramos que las personas vengan y nos den eso que nosotros jamás nos hemos dado o jamás hemos recibido de ningún otro lado y creemos en este asunto de quiero que me complemente, quiero que me termine de hacer en ese sentido, ¿no? Bueno, y es que, mira, siempre que hablamos de amor, o la mayor parte de las veces que hablamos de amor, pensamos inmediatamente justo en el amor romántico, en el amor de pareja, ¿no? Es que como yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿no? Dice la canción.
Entonces, bueno, ahí inmediatamente estamos asumiendo que entonces vamos a ser de esos seres desdichados que no tienen una media naranja perdida por ahí, o que nadie sostiene la otra parte del hilo rojo, ¿no? Que nos va a unir a nuestra alma gemela. Y sin embargo no es así, porque bueno, desde el principio, desde que llegamos a este mundo, empezamos a sentir cosas. El afecto se empieza a desarrollar. ¿Por quién? Pues por las personas que están ahí cerca, ¿no? Por quien nos alimenta, nos cuida, nos quita el frío, por quien empezamos a crecer jugando, a descubrir cosas. Es decir, en realidad hemos amado toda la vida. Entonces, bueno, creo que es una buena interrogante, ¿no? Justo, entonces, ¿en dónde viene, en qué momento se da esta fractura en donde uno se siente abandonado, solo, triste, ¿no? Como si de verdad no fuera merecedor de ese, no sé, de esa magia que te da estar enamorado, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante distinguir justamente eso. Cuando hablamos de amor, no solamente hablamos de amor hacia una pareja, sino como bien lo decías, ¿no? Empezamos a amarnos nosotros mismos. El punto, y me parece que por ahí quizás se pueden aclarar muchas dudas, porque justamente hoy por la mañana que hablaba con dos personas me decían, ¿cómo sé si me quiero? ¿No? O sea, ¿cómo puedo saber si yo me amo a mí misma? Entonces, bueno, es una buena pregunta, porque cuando es que empezamos a darnos cuenta que necesitamos querernos a nosotros mismos, sí vamos a regresarnos un poquito hacia atrás, ¿no? Cuando somos niños, la realidad es que todo lo hacemos para agradarle a nuestros padres inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, esto de la autoestima se vuelve un proceso complejo porque es algo que armamos nosotros interiormente con las piezas que nos da alguien. ¿Quiénes nos dan esas piezas? Pues los adultos, ¿no? Nuestras figuras significativas, inicialmente papá y mamá. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo recibo de ellos? Ajá, para que yo pueda empezar a amarme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo puedo sentirme yo que soy una persona? Y lo platicábamos tú y yo en un momento previo, ¿no? Que tuvimos para conversar algunos puntos. ¿Por qué me tengo que preguntar si soy suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿No? Entonces, bueno, creo que sí por ahí deben de andar un par de personas que no se lo preguntan, que lo dan por hecho. Entonces, bueno, eso quiere decir que efectivamente tuvieron los elementos para formar una buena autoestima. La gran mayoría de las personas en muchos momentos nos preguntaremos si soy suficiente, si soy capaz, esta persona que de pronto dejó de quererme es porque yo no estaba a su altura, es porque yo no llenaba sus expectativas o por qué es. Me hace pensar que de pronto pareciera que pudiéramos caer en, bueno, ahorita que te escuchaba decía, bueno, y entonces, ¿cómo hacerle para que el amor propio no sea nuestro primer gran amor imposible? Porque cómo construirlo, ¿no? Esta parte, indudablemente, si yo empiezo con esta invalidación, ¿no? ¿Por qué yo, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué tengo que hacer para ser suficiente? Lo que pasa es que tal vez yo dejé de hacer algo, hablando desde el punto de vista de relación con una pareja, pero esto llevándolo, perdón, al plano individual, ¿cómo hacer, Patti, cómo empezar a construir de manera sana esto que llamamos amor propio, para que no quede en un constructo un poco vacío, ¿no? En cuanto al contenido, sí, pero también en cuanto a la manera de cómo podemos identificarlo y abordarlo. Como las preguntas que comentas que te hacían, ¿no? ¿Cómo sé que me estoy amando? ¿Cómo sé que estoy siendo suficiente para mí? ¿Cómo sé que estoy teniendo una relación sana hacia conmigo mismo? Y luego entonces evitar este rollo de que, pues tal vez yo estoy siendo mi primer gran amor imposible. Suena un poco extraño, creo que casi no se ha planteado de esa manera, pero de pronto por los hechos, ¿verdad? Entre los dichos y los hechos, pues pareciera que en gran medida el primer gran amor imposible que tenemos las personas que trabajar y superar justamente tiene que ver con el amor propio. Sí, y aunque pudiera parecer un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo es eso de que mi primer amor imposible soy yo mismo, yo misma? La realidad es que sí, ¿no? Porque, a ver, hay que entender que lo que en un momento sentimos, mariposas en el estómago, que no podemos sacarnos a la persona de la cabeza y entonces solo de recordar, ¿no? Cómo se siente estar cerca, suspiramos, ¿no? Y nos salen corazoncitos, ¿no? Así por todos lados. Que esas son
reacciones fisiológicas que tenemos ante un evento que nos está sucediendo por primera vez, ¿sí? Y nos va a suceder, no, quizá no con la misma intensidad, pero sí de una forma muy similar cuando estamos emocionados y vivimos una experiencia por primera vez, ¿sí? Es esta capacidad de sorprendernos, de alegrarnos, de motivarnos. Pero, ¿no? Llega un momento en que pues todo vuelve a la normalidad y entonces las relaciones se van consolidando en la vida cotidiana, ¿sí? Y en la vida cotidiana muchas veces se vuelven aburridas. Entonces, bueno, partamos de ahí para entender que, pues qué aburrido estar conmigo, pues todo el día, todo el tiempo, todos los años, ¿no? O sea, yo estoy esperando que el amor propio, el amor que siento por mí mismo, por mí misma, sean estas mariposas en la panza en donde yo me veo y me salen estrellitas y digo, wow, o sea, soy la más guapa, la más bonita, la más todo, ¿no? Y esto lo tenemos por momentos, ¿sí? Por breves momentos que tendrían que ser suficientes. No lo vamos a sentir siempre, ¿no? Cuando después, no sé, de que te desvelaste o después de que tuviste una fiesta o después de que te pasaste horas trabajando, por supuesto que te vas a ver en el espejo cansada, agotada, despeinada, no es lo mismo peinarse y maquillarse que como te levantas de la cama, ¿no? Entonces, hay que entender, ¿no? Que el amor es más allá, ¿no? Y incluye la aceptación de lo que soy, no en estos momentos de euforia y alegría, sino también en estos otros momentos en los que no me agrado tanto, incluso en los que me caigo mal, ¿no? En los que, chin, otra vez me equivoqué, otra vez la regué y entonces empiezo a recriminarme cosas. Entonces, bueno, el amor propio es aceptarme, pero para aceptarme necesito reconocerme, necesito darme ese tiempo conmigo misma. Si todo el tiempo estoy buscando, como decías hace ratito, ¿no? Que alguien me termine de hacer feliz, que alguien me dé, pues entonces voy a tener muchos momentos de frustración y muchas veces le voy a echar la culpa al otro porque no supo quererme o no supo darme lo que yo necesitaba. Pero a lo mejor sí tuvo la culpa. No, Sí, no, es probable que sí. no. Pensaba, gracias, de verdad, por esta primera parte excelente. Pero pensaba, por ejemplo, una afirmación que hiciste hace rato también, que en gran medida nos vamos construyendo en este asunto de la autopercepción a través de las piezas que otros nos dan. Y justamente nosotros nos empezamos a conocer como individuos a través de lo que las otras personas dicen. Por ejemplo, si yo me empiezo a chulear mis ojos, como lo decías, incluso a caerme bien cuando hago las cosas no tan adecuadamente, o a no juzgarme, pues en ese plano, es porque en algún momento alguien me dijo, oye, bueno, cuando estamos pequeños, nuestros padres, o los que ahora ya tienen hijos, pues cómo van reforzando esta autoimagen en los niños, que va siendo la base de esto que llamamos amor propio. De tal manera que este lenguaje se vuelve realidad, o sea, estos dichos que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida se vuelven en hechos, hechos que impactan directamente nuestra salud emocional, incluso. ¿Por qué? Porque recordemos que en la medida en que se repita algo, se vuelve verdad dentro de nuestra mente lo vive. Entonces, si a mí me dicen, oye, un reforzador positivo, al que tú quieras desde la infancia, ¿no? Oye, qué excelente eres, lo que ya sabemos en esta parte del proceso del neurodesarrollo y el acompañamiento del crecimiento sano o desarrollo sano de los niños. De pronto tenemos un ambiente pues no tan saludable que a lo mejor llega el punto en donde nos dejan de reforzar, porque a ver, es cierto que hay una edad en que todos los niños, pues la mayoría son curiositos, todo el mundo es amable con los niños, todo el mundo los chulea, pero también es normal que llega un punto en que dice, ah, ya creció, ya la frecuencia con la que se le dan estos reforzadores ya no existe. Por tanto, yo ya me quedé en cierta medida con cierta información que recibí a partir de mi entorno inmediato. ¿Cómo cambiarlo, Pati? ¿Cómo cambiar cuando toda la vida me dijeron que, bueno, lo voy a poner catastróficamente? A mí me dijeron siempre que era un inútil, bueno para nada. ¿Cómo poder cambiar eso? O cómo cambiar esta idea de a ti nunca te van a querer. O incluso dentro de este mismo lenguaje, si no te quieres a ti mismo, ¿cómo esperas que alguien te quiera? ¿Cómo reestructurar esa estructura de pensamiento con la que ya hemos ido creciendo o la que ya hemos formado o forjado a lo largo de los años? Bueno, y aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Y una es, bueno, quien tiene hijos,
pues ahí tiene que poner mucha atención en lo que dice, ¿no? En lo que dice y en lo que hace, porque bueno, estamos hablando en este momento de dichos, ¿no? Del lenguaje verbal como tal, pero no solamente existe el lenguaje verbal, ¿no? Existe el lenguaje corporal, lo que les hacemos sentir a las personas. Entonces, bueno, si tú me dices, hay felicidades y me dices, ah, sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno, lo hiciste bien, ¿eh? Síguele, así como vas, ¿no? O sea, no es como un reforzador muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la ventaja de todas estas charlas que tenemos es, bueno, pues para quienes tienen hijos pequeños, hacerse consciente, ¿no? Todo lo que les dicen no pasa de largo. Eso de que por un oído le entra y por el otro le sale, es un dicho que no tiene mucho de cierto, ¿no? Porque no solamente son las palabras, sino es lo que ese niño, lo que ese adolescente experimentó en ese momento y se va a quedar con eso. Entonces, bueno, sí es importante hacer como este señalamiento, ¿no? Si tú eres papá, si estás pensando, si no estaba en tus planes, pero ya vienes y ya llegó, pues entonces hay que poner atención en lo que estás haciendo como papá, ¿no? Ahora, la historia como adultos es diferente. Porque si bien es cierto que depende muchísimo de la etapa de desarrollo del niño, ¿sí? De la niña, también es cierto que conforme vamos creciendo, vamos desarrollando habilidades, no tenemos las mismas habilidades cognitivas, sociales, emocionales a los 3, a los 5, a los 9 que siendo un adulto. Entonces, como adultos, nos toca responsabilizarnos de esa parte, ¿no? Lo que hicieron bien o no hicieron bien nuestros papás, pues ya pasó, ya fue. Por supuesto que es válido decir, a mí me dolía esto, ¿no? A mí me dolía que no me reconocieran, a mí me dolía que siempre me exigieran, porque además te ayuda a entender de dónde viene ese sufrimiento que muchas veces pues no te deja, no te da chance, ¿no? De experimentar. Justo en los dichos que hacemos creencias que incorporamos a nuestra estructura de pensamiento y que nos es difícil, tan difícil cambiarla, ¿no? Entonces, bueno, pues como adultos ya tenemos otras habilidades cognitivas, ya podemos reflexionar, ya podemos hacer una introspección, ¿no? Yo sé que a veces no estamos muy familiarizados con esos procesos de, a ver, vamos a pensar, pero es necesario, ¿no? Porque es a partir de ahí que entonces podemos tener esta oportunidad de darnos cuenta. No, el destino no está hecho, ¿no? En el sentido de que no tienes más opción, ¿sí? Nuestro destino era estar juntos, ¿no? Es como nuestro destino era estar aquí un 13 de febrero a las 6 de la tarde hablando de todas estas cosas. No, es algo que vamos construyendo, ¿sí? Y que muchas veces esos tabiques, esas cosas con las que lo vamos construyendo, pues están mucho más allá de nuestro alcance en cuanto a que no somos tan conscientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer ese cambio? Preguntándonos, así de simple, ¿no? Haciéndonos preguntas. O sea, ¿sí será que yo tengo que sufrir todo el tiempo? ¿Sí será que yo me tengo que quedar en esta relación en donde sufro, en donde me tratan mal, incluso en donde la paso mal? ¿Sí será entonces que de verdad nadie me puede querer? ¿Por qué nadie me podría querer, no? ¿Por qué a mí me cuesta tener una relación sana, no? ¿Qué es una relación sana, para empezar? ¿Sí? Entonces bueno, justo, ¿no? ¿Cómo habilitamos ese nuevo nivel? Haciéndonos preguntas, ¿sí? Claro. Y yo a veces les digo a los usuarios, ok, hazte una pregunta y contéstatela por lo menos de 3 formas, ¿no? La que es automática, ¿sí? Otra que te va a costar un poquito de trabajo o que es la opuesta a la primera y una tercera que te va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Así como, a ver, ¿qué más me respondería? ¿Sí? ¿Cuál más sería la pregunta? Y en la medida en la que vamos preguntándonos, contestando, analizando, pues entonces vamos haciendo, desbloqueando niveles, ¿no? En nuestro proceso de pensamiento y es mucho más sencillo, ¿no? Mucho Ajá. más productivo que solamente echarle la culpa al de enfrente, ¿no? Claro, y bueno, me lleva a dos cosas. La primera es que de pronto me parece fantástico este aspecto que tocas, porque de pronto habemos adultos que si bien, a ver, pudiera ser también una suposición, ¿no? Yo supongo que porque tú eres adulto, ya te tienes que hacer responsable de tu proceso. O sea, sí, pero no sucede como se esperaría, Pero ¿verdad? tengo alma de Exacta. niño. Ajá. Y por otro lado, ¿por qué? Porque en esa situación
pareciera que converge algo, es decir, como que tendemos a justificar nuestra falta de compromiso en nuestro proceso personal, en nuestro trabajo de amor propio y todo esto, diciendo es que tuve un pasado bien difícil. Ok, y eso sí pudo haber sido muy lamentable, pero lo decías de una manera muy, muy asertiva y a la vez, a lo mejor muy tajante, ¿no? Pero eso ya está en el pasado, ya no podemos volver hacia allá. Y entonces decías, eso no puede ser nuestro destino o no puede estar determinando nuestro destino. Que obviamente ahí pues había otras discusiones que de pronto hablamos, me vino a la mente lo del niño herido, y, el niño herido y todo eso, y dije, Sí, híjole, claro. bueno, a ver, no porque yo lo trabaje, pero porque a mí, bueno, yo también comparto esta idea de que pues no hay ningún niño herido a sanar, hay partes de nuestra historia de vida que se tienen que asumir de una manera distinta, a lo mejor el término solamente es un término, solamente es lenguaje, pero al final Ujú. de cuentas de pronto pudiera comunicar varios sesgos y sería genial debatirlos en algún momento. Pero en ese mismo contexto, Patti, ¿por qué entonces tendemos tanto a darle tanta importancia a las frases con una connotación pues negativa mayormente? Porque a lo mejor sí, no es lo mismo a que tú me digas, oh, qué bien, no sé, X cosa. Me ha reforzado a que yo me lo diga, qué bien, que yo me lo termine creyendo, que no necesite tanto de un reforzador externo, sino que yo sea sí, autosuficiente, incluso en ese sentido, que habiendo trabajado mi autonomía emocional, diga, lo hice genial, aunque ninguno de estos que fueron testigos de lo que hice me diga que lo hice bien. Claro, sí, claro, ¿no? Bueno, pues a ver, regresándonos un poco a esto de las heridas de la infancia, ¿no? Claro que son válidas, ¿no? Pero justo a veces hay que dimensionar las cosas, ¿no? ¿Y qué hago con lo que ya está hecho? Pues recordarlo, ¿no? Lastimarme, ¿sí? La posibilidad que tengo de darle un nuevo significado, ¿no? De resignificar mi historia, mis heridas, es en el ahora, es en el trabajo que puedo hacer aquí. Y por supuesto que es incómodo y por supuesto que es doloroso y por supuesto que en una semana no te vas a sanar, ¿sí? Es un proceso. Pero sí me parece importante, ¿no? Recalcar, sobre todo la responsabilidad, ¿no? Claro, en ese momento en el que sucedió, pues eras una personita indefensa y la otra persona, claro que era responsable, pero ya creciste, ¿no? Ahora esas facultades y esas posibilidades, pues son tuyas, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí hay que ir como cambiando, ¿no? Entonces, es como tener nuevas herramientas para una situación similar y que entonces que esa situación deje de ser una condicionante en el presente para que puedas, o para que no puedas, mejor dicho, disfrutar lo que estás viviendo. Entonces, bueno, la oportunidad de sanar, de estar mejor, pues es una oportunidad que tienes aquí, con los recursos que tienes ahora. Ujú. Entonces, Claro, bueno, y ¿cómo le ujú. hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Me escuchas? No, 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 dime, Sí, te se perdí, me trabó perdí. poquitito, pero se trabó poquito, pero te escuchamos. Ahí estoy. Sí, sí. O no sé si ella no Ok. nos escucha. ¿Sí nos escuchas? Sí, ya, creo que ya, sí, ahí ya. Como que hubo Sí, una pausa sí, extraña. sí, te Ok. escuchamos. Bueno, entonces decía, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues es que es un trabajo personal, ¿no? Generalmente estamos habituados a recibir del exterior, ¿sí? Entre más, a ver, pensemos cómo es nuestro día, cómo es nuestro día a día. Retomando también un poco la pregunta de cómo sé si me amo o no. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar contigo, ¿no? A verte en el espejo, a observarte, a darte esos minutos de cómo me siento hoy. Generalmente estamos apurados, ¿no? Vamos contra el tiempo. Tenemos que llegar al trabajo, a la escuela, siempre, siempre, o la mayoría de las veces, ¿no? No quiero decir siempre pero la mayoría de las veces estamos haciendo algo por alguien, algo para alguien, ¿sí? Y entonces cuando de pronto eso deja de pasar, pues nos encontramos con nosotros mismos. Y bueno, pues fue algo que sucedió mucho en la pandemia, ¿no? Y a veces lo que nos encontramos no nos gusta tanto. Entonces, ¿cuál es nuestra forma más
primitiva, ¿no? Más básica de afrontar lo que no nos gusta, ignorándolo, ¿no? Haciendo como que no está. Entonces, si yo me veo y no me gusta lo que estoy viendo, pues simplemente lo ignoro, ¿no? Y me vuelvo a enfocar en lo de afuera. Es que a ver, qué está haciendo aquel individuo, ¿no? Aquella individua, ¿por qué no me estará llamando? ¿Sí estará pensando en mí o no estará pensando en mí, ¿no? ¿Dónde estarán mis papás? ¿Dónde estarán mis hijos? ¿Dónde estarán mis amigos? ¿Sí? Sí, que hacemos cosas para que el otro lo note y ahí nos perdemos. Y Exacto, en el exacto. ignorar, la verdad es que creamos muchísima ansiedad porque dices, bueno, voy a ignorarlo, voy a hacer como que no está. En el plano consciente, vamos a decir, en este contacto directo con mi realidad, lo ignoro, pero mi cerebro en los procesos psicológicos complejos, lo más seguro es que crea, a ver, pues esto que ya estás pensando lo convierte en un monstruo grandote al que llamamos ansiedad, y entonces por ignorar, entre comillas, o pretender ignorar esa situación que nos está inquietando, vamos generando ansiedad y decimos que estaba bien, pero no sé por qué ando súper ansioso que ni siquiera puedo dormir. Pero bueno, vamos a un corte, Pati, vamos a un corte. Gracias a todas las personas, vamos saludando a todas las personas. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte. Regresamos, por favor, déjenos sus comentarios, sus frases, sus dichos en torno al amor propio y en torno también al amor de pareja. Y en un momento regresamos. Hemos regresado. Muchísimas gracias por permanecer. Un saludo a Vero Correa, Pluma de Quetzal, Manny Sandoval, que nos deja su dicho: el amor puro e incondicional debe venir desde nuestro interior para nosotros mismos y después hacia los demás. Ya, el resumen del programa, excelente. Muchísimas gracias, Moni. Berenice, gracias. Psicóloga, hola, muchísimas gracias por estar. Isa, saludos. Psicóloga Verónica, hola, gracias. Y Dolores Abraham, también nos dejó ahí su frase, su dicho, no, bueno, no, realmente no es eso, es un comentario que dice que lo peor es que los patrones se repiten y volvemos a hacer lo mismo con los demás, ¿no? Eh, Atiu Paredes dice que buen tema, muchísimas gracias, gracias por estar, gracias por compartir el programa también. Eh, Hablamos un poco ya en nuestra primera parte acerca de lo importante que es trabajar esta base de, del amor propio, de ir bueno, sí, gestionando este rollo de las emociones de las que somos dueños, ¿sí? Y además Quisiera. que no nos podemos excluir de ello porque obviamente dejar de sentir es imposible. Esas frases hechas, ¿no? No podemos dejar de sentir, no somos responsables de ello, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que sentimos. Justamente empezamos ahí a entablar aquello que llamamos autonomía emocional, que tiene como punto de partida o referencia la responsabilidad y el respeto desde esta perspectiva. ¿Y por qué lo planteo así? Porque en las primeras frases o dichos que hemos comentado previamente, hablábamos de este asunto del yo no nací para amar, y entonces pareciera que el primer amor imposible es el amor propio. Y luego, ¿qué pasa entonces cuando de pronto, no habiendo trabajado de manera adecuada, y digo trabajado de manera adecuada dentro de un proceso, porque obviamente este asunto no es algo que se acabe hasta el día de nuestra muerte, y ahí entonces ya, pues no hay manera de trabajarlo porque ya no estamos vivos, ya no interactuamos, ¿verdad? Pero previo a todo eso, de pronto ir trabajando este asunto del amor propio como base para poder interactuar con otra persona en términos afectivos, tanto de amistad como de pareja, pues obviamente es muy importante porque si no hacemos eso, pareciera que sucede algo que comentabas hace ratito, que esperamos que venga el otro y se convierta en mi media naranja. Son dichos
que se han convertido en hechos en cuanto a la práctica, en cuanto a cómo vamos interactuando con nuestra realidad. Es decir, ¿cuántos de nosotros todavía seguimos creyendo que el otro es mi media naranja? Pero resulta que por eso termino teniendo un medio limón. Y no es que esté mal, pero Y, pod resulta, mande, y podrido además. y podrido. No, no, no. Un medio limón. Y a lo mejor no es tan malo, no es tan desfavorable para nuestro proceso, pero en cuanto a las expectativas que yo tenía de mi media naranja, con todo eso que implica decir media naranja que me va a completar, que es mi otro yo, pero perdido, pues nos vamos a decepcionar. Entonces, ¿cómo empezar a elaborar estas relaciones interpersonales con el otro, pareja o no, sin tener que asumir este tipo de frases también o dichos, ¿no? Nos venía a la mente una parte también de una canción, ¿no? Él me mintió, él me dijo que me amaba. Obviamente que ahí habla de la mentira, que pudiera ser otro tema, pero hablando de la expectativa que se crea en torno a lo que se comunica, en torno a lo que se interpreta. Bueno, y aquí déjame retomar un poco el comentario de Dolores, ¿no? Que dice, ¿no? Y se vuelven patrones, porque justo tú decías hace ratito, ¿no? Estos dichos que escuchamos, que crecimos escuchando, ¿y qué hacemos? Que los damos como válidos, ¿no? No, o sea, no los cuestionamos, los asumimos. Ah, entonces así tiene que ser. Entonces, bueno, se tiene que vivir en pareja, ¿no? El otro tiene que serme fiel, el otro tiene que jurarme amor eterno y todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, parece que el otro tiene que dejar de ser quien es para volverse quien yo necesito para ser feliz, ¿no? Déjame anotar esa frase. ¿Cómo? Espero que quede grabado porque... La dijiste re bonito. Ok, ok. Pero O sea, bueno, pero espero que el justo, otro ¿no? deje de ser quien es para ser quien yo necesito. Anótenla ahí, Exacto. por favor. Ok. Sí, entonces, bueno, yo estoy esperando, y esa es la queja, ¿no? Es que él o es que ella, ¿no? No me contesta los Ujú. mensajes, no está, no me manda flores, no me dice, mi amor, bomboncito, ¿sabes? Cualquier actitud, cualquier Ujú. conducta que yo crecí, ¿no? Esperando que esa fuera una demostración de amor. Y bueno, y siempre la relación de pareja nos da muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos muy, Nos da una oh, enciclopedia de ejemplos. sí. Sí. Es mucho más difícil identificarlo, pero sucede con las otras relaciones, ¿no? Igualmente. Entonces, fíjate, si yo estoy esperando, ¿no? Que el otro me dé algo, a ver, ¿cuánto tiempo yo me dedico a mí? Me dedico a leer, me dedico a hacerme una comida sana, me dedico a hacer ejercicio, me dedico a preguntarme, cómo te sientes, ¿no? A ver, ya he tenido dolor de cabeza 3 semanas continuas, bueno, pues yo creo que el paracetamol, la aspirina ya no funciona, ¿no? Necesito ir al doctor, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo incluso estar conmigo misma? Y ahorita recordé algo a lo que iba hace ratito, que estabas hablando, ¿no? No toleramos la incomodidad, ¿no? No sabemos estar incómodos, no sabemos estar en esta incertidumbre, pero más allá de la incertidumbre, ay, o sea, a veces cuando los usuarios llaman, ¿no? Y dicen, pues es que va a ser feliz sin mí. Pues sí, va a ser feliz sin ti y va a ser muy feliz sin ti y probablemente, por estadística, va a tener otra pareja, ¿no? Y va a volver a sentir esto, ¿no? Es que a mí me dijo que ya no iba a querer a nadie como a mí. Eso también es cierto. Como a ti, ya no va a querer a nadie, ¿no? Podrá querer de mejor manera, podrá querer de una forma más sana, de una forma más productiva, pero como te quiso a ti, no. Entonces, los dichos se convierten como en armas punzocortantes que van en nuestra contra, ¿no? Y que utilizamos para lastimarnos, ¿sí? Porque es muy difícil sacar de la cabeza de alguien, es que me dijo que yo era el amor de su vida, ¿no? Bueno, pues hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento de su vida, sí eras el amor de su vida. Su vida continúa después de ti y pues llegará otro amor de su vida, ¿no? Eso es lo normal, lo que sucede. Entonces, bueno, ¿cuántas frases hechas tenemos ligadas al amor, ¿no? El amor generalmente es sacrificado, es sufrimiento, ¿no? Si no sufres, no amas.
es dejar, te decía, ¿no? Dejar de ser un poco tú para ser de alguien más como alguien más lo necesita. Entonces, bueno, pues ahí es en donde tendríamos que ir, a ver, del dicho al hecho, ¿no? Para darnos cuenta si realmente ese dicho que asumimos como cierto nos funciona, ¿no? Ya no dejemos en que si es bueno o malo, en que nos funciona a nosotros o no nos funciona a nosotros. Claro. Retomando esta frase, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y decir, bueno, pero yo lo pensaba, dije, a ver, dentro del contexto de este tema, del dicho al hecho no hay nada. Solamente hay personas que cambian, hay una relación que es distinta, pero de pronto también está el ego, ¿verdad? Porque el trecho, lo voy a dejar en un paréntesis al lado, cuando decimos del dicho al hecho hay mucho trecho, es que de pronto hay mentira de por medio. Entonces ahí no nos metemos en ese plano, pero sí dentro del contexto del tema entre dichos y hechos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son parte de una misma realidad. Ahora, esta construcción que se va haciendo de la persona, básicamente parte de las idealizaciones que ha hecho a lo largo de su vida en torno, pues, al lenguaje del que se ha alimentado. Sí, nos hemos alimentado del mismo lenguaje que esperamos, pues, lo obvio, ¿no? Lo que tiene que pasar, porque, pues, así Claro. son las cosas, ¿no? Pareciera que, bueno, vamos construyendo nuestra realidad a partir de eso. En fin, en este sentido, bueno, antes de continuar, para no dejarlo que se asumen, gracias a Arifaz que nos dice aquí, es que quería retomar el comentario de ella. Hola, buenas tardes, saludos como siempre. Cada martes es un placer escucharlos y a compartir los temas. ¿Por qué los temas? Porque uno mismo se acepta y se ama, pero cuando ya vives con una pareja, la misma pareja te dice, luego no te amas a ti mismo. Ali Aguilera, increíbles. Quetzal Sandoval, excelente manejo del tema, etcétera. Luis Enrique Rojas Noyola, saludos, increíble superestrella. Lili Petit Noir dice, hola, saludos. Y Lluvia Selene, muchísimas gracias por el tema, saludos. Muchísimas gracias. Ciertamente, hablabas tú más bien hace un momento acerca de que no porque hoy me dijo que yo era el amor de su vida, me está mintiendo del todo. No, porque a lo mejor sí, en ese momento perceptivo de su vida, de su historia de vida, te está amando y eres el amor de su vida. Que mañana conozca a otra persona y que le diga lo mismo, ¿no le está mintiendo? No. No, no le está mintiendo, No, ¿no? O ok. sea, No, justo, incluso habla de eso, ¿no? De su capacidad de amar. Aquí, exactamente. Pero ¿cómo duele el ego entonces? Cuando por no hay su una autogestión emocional de lo que hemos venido hablando o un trabajo mayormente sano dentro de nuestra autonomía emocional, ¿cómo duele el ego que no me ame o que ame a otra persona como en algún momento dijo que me amó o que incluso pareciera, entre comillas, que está más feliz con otra persona? Y entonces, algo que comentabas al inicio del programa, luego entonces yo digo, pues, ¿qué hice? ¿Qué tengo? ¿O qué me sobra que conmigo no logró hacer así de feliz y no me convertí yo en lo que esta persona necesitaba? Ahí sí juega el ego, ¿no? ¿O no? Puede ser, ¿no? A veces no. Y justo hay que tener cuidado con las palabras que nos decimos, ¿no? Porque a veces lo creemos, ¿sí? Asumimos que así es, ¿no? O sea, ojalá y dijéramos, ay, cuánto me sobra, ¿no? Cuánto me sobra que no lo supo ver. La mayoría de las veces decimos, que me falta, ¿no? Que hice mal, porque no fui suficiente para que se quedara conmigo, ¿no? Sin darnos cuenta, recuerdo que en una ocasión, me decía una usuaria, es que me dijo que yo no soy la mujer que necesita en su vida, ¿no? Y si yo le he dado todo, y si yo le he dado mi tiempo, y si lo he apoyado en lo que necesita, y estoy pendiente, y shala, shala. Y entonces yo le decía, pues es que a lo mejor justo, ¿no? Necesita una mujer que no espere nada de él. ¿Tú podrías ser esa mujer? Y entonces se quedó así como, no, porque yo quiero esto, esto, esto. Bueno, entonces tienes razón. No eres la mujer que necesita en su vida, ¿no? Lo que sucede, Manuel, es que todo, la mayoría de las veces nos lo adjudicamos, ¿no? Todo se vuelve Ujú. personal, ¿no? No estás hablando de ti, no estás hablando de lo que tú sientes, estás hablando de mí, de lo que yo no tengo, de lo que yo debería ser. Es decir,
Esto nos lleva como en esta escena de Ratatouille, ¿no? La película en donde Ego precisamente se sienta a comer, ¿no? Y se va, ¿no? Y justo nos lleva a ese momento infantil en donde alguien nos dijo, ay, qué feo estás, ay, no te quedó bonito tu dibujo, ay, no sacaste 10, ay, no bailaste tan bonito, ¿no? Y entonces, pues nos reducimos a un ser que parece que no es tan talentoso, parece que no es capaz de inspirar amor a otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Pues regresarnos, ¿no? O sea, ubicarnos a nosotros mismos. A ver, en esta historia vemos dos personas y no toda la historia se trata de mí, ¿no? Lo que hay entre nosotros dos es algo que construimos con lo que cada quien aporta. Entonces, bueno, pues quizá no estamos aportando lo mismo, ¿no? Quizá, como dices, yo traigo naranjas y él limones, y entonces, bueno, pues nos va a quedar algo ahí medio extraño, ¿no? Entonces, bueno, ahí es justo cuando entonces tiene que haber esta reflexión. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones, ¿no? Y algo que es muy cierto es, se siente muy diferente cuando tú tomas la decisión que cuando te toca aceptar la decisión de otro. Claro, muchísimas gracias. Y retomo un poquito bueno, un saludo de Aide Montes, gracias por el tema. Mojarrita de agua dulce dice, pero a veces no te aman y solo te ilusionan, me imagino, diciéndote que con el tiempo te amarán y resulta que jamás pasa. Rosa Sánchez, gracias por el tema. Justamente por lo que comentabas, ¿no? De pronto creemos que, bueno, a ver, no construimos una relación en términos sanos y obviamente que pareciera que me dejo de determinar por lo que el otro diga o no diga, por lo que el otro decida, y luego entonces a partir de lo que el otro decida o diga, yo me determino. Le damos demasiado poder, porque... Claro, y me y viene a demasiada responsabilidad, ¿no? Ujú. También. Sí, y sí, poder y responsabilidad. Y me hace pensar otra frase de una canción no me acuerdo cómo ahorita se me fue el nombre del intérprete o del compositor, no sé, hasta quedar en deuda conmigo mismo, ¿no? Sí, ¿Cómo de pronto llegamos en ese plano de decir o afirmar, soy capaz de todo, incluso de dejar de ser yo? Es decir, de dejar de reconocerme como individuo en esta relación, dejar de construirme únicamente porque espero que tú me construyas o que me jales en ese sentido. ¿Cómo retroalimentar esto junto con el comentario que nos dejaba por acá Mojarrita? Muchísimas gracias. bueno, es que justo, ¿no? Tú lo decías hace ratito, ¿no? Lo que tenemos es la ilusión y la expectativa. Yo espero que esta persona que además yo elegí me ame, pero hablando del poder y la responsabilidad, pero ¿por qué tendría que amarme? ¿No? O sea, y te decía yo hace ratito, a ver, si hay algo con lo que nos cuesta lidiar es con la incomodidad y con el rechazo. Y la incomodidad y el rechazo son absolutamente normales y cotidianos, ¿no? Caerle mal a las personas es normal. Uno puede bañarse y ponerse medio lindo todos los días y habrá alguien que diga, ¿no? Y eso es normal, o sea, no tendríamos por qué caerle bien a todos. Sin embargo, sí nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Así yo lo amo porque él no me ama a mí, pues porque tú no entras en sus expectativas, ¿no? Como dirían, no hay química, ¿no? Cupido se distrajo en ese momento y no lo flechó a él, solo a ti, ¿sabes? Entonces, bueno, la pregunta siempre es hacia adentro, ¿no? ¿Por qué si yo me estoy dando cuenta que el otro no me corresponde, por qué por qué me insisto en convencer a alguien que tiene que amarme? Porque, como tú decías, tengo que dejar de ser yo para convertirme en otra persona para que sea depositaria de ese amor que tiene, ¿no? Creo que sería Claro. mucho más sano decir, bueno, está bien, ¿no? Pues quizá le caigo bien, pero pues ya, hasta ahí. Y entonces retirarme, ¿sabes? Ni siquiera es un tema como de una pérdida, ¿no? O sea, no hay nada, es cierto lo que Mojarrita decía, ¿no? Solo nos queda la ilusión, eso que nosotros construimos y que, como tú mencionabas hace ratito, pues nos lleva a muchas crisis de ansiedad. Claro, por supuesto. Y recordemos, para retomar nuevamente los saludos, gracias Benedict por tu saludo y presencia, también Mojarrita. En efecto, creemos que nosotros tenemos que ser muy asertivos con lo que comunicamos y con lo que nos comunicamos, pero eso no garantiza que el otro sea asertivo, para nada. Exacto, Es exacto. por lo que comenta Mojarrita sobre sí, que tenían que ser claro, por supuesto, el ideal en términos de comunicación
Y en términos de asertividad es que así como yo estoy siendo asertivo acerca de lo que comunico y cómo lo comunico, el otro también lo sea, pero eso no garantiza nada. O sea, el hecho que yo sea muy asertivo, pues no garantiza que el otro tenga la misma asertividad o incluso la misma intención de construir lo que en mi cabeza yo estoy construyendo, en mi mente estoy construyendo desde el punto de vista de la, ok, a ver, de la buena fe, ¿no? En ese sentido, Ujú. con buena intención. Yo me estoy entregando todo, pero el otro no sé si tiene la misma intención. Pareciera que sí, pero ¿cómo me doy cuenta? Obviamente en el proceso de desgaste que tiene en el plano individual. A menudo les digo a los pacientes, cuando tú en una relación te estás dando cuenta que tú eres el que te desgasta sí o sí, siempre das el 80 y el otro el 20, o hay una incapacidad o hay una falta de voluntad. Entonces vamos a evaluar, porque si hay una incapacidad, pues el otro no puede dar más. Entonces tú asumes si quieres eso. Pero si no hay voluntad, quiere decir que el otro no tiene la intención. Entonces sí, pregúntale, a lo mejor el otro no va a ser capaz de decirte, sabes que no, es que no quiero, etcétera, por lo que tú quieras. Pero entonces, ¿tú qué quieres de eso? A lo mejor toca ahí asumir esta responsabilidad de decir, ok, yo ya no quiero esto. Para mi vida, para mi proceso individual, yo no quiero esto. Y entonces, más allá de darle el poder y la responsabilidad de que esta persona decida sobre cómo me estoy sintiendo, lo decido yo. Y es un trabajo tremendo. Pero bueno, Pati, ayúdanos con las conclusiones en lo que doy los avisos, por favor, bien abruptamente, ¿verdad? Sí, ya se nos va a Recuerden, acabar el tiempo. sí, caray, resulta que sí, bueno, pues estamos, recuerden, 24/7, eh, 24/7 nuestro servicio, 809-11-32-32, la línea telefónica, también a través de WhatsApp, a ese mismo número tenemos atención. Llámenos, por favor, y pues como todos saben, martes y jueves en punto de las 6 de la tarde tenemos programas y será siempre un gusto poder tenerlos aquí presentes. También visiten nuestra página. Ahí están varios de los programas que vamos teniendo a lo largo del mes, pero también hay otros elementos que les pudieran ayudar en este proceso de ir trabajando de manera gradual y proporcionada la autonomía emocional para que no solamente en temas de relación de pareja, tenga una repercusión positiva, sino que vayamos a la base de todo, que es el proceso individual. Pati, ¿con qué nos Muchas vamos? gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer estar esta tarde contigo hoy. Bueno, pues nos vamos a ver haciendo un recuento, ¿no? ¿Cómo hemos construido nuestro ideal de amor? ¿Qué escuchamos, no? Bueno, en nuestras generaciones escuchábamos así como José José, Amanda Miguel, ¿no? Y en las generaciones actuales sigue siendo el amor, ¿no? Lo que puede, el amor o el desamor, ¿no? Lo que puede determinar el éxito, ¿no? Antes, hablábamos del amor sin límites, ¿no? Ahora ya hablamos del desquite, ¿no? Tú me haces, yo te hago, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, creo que sí es importante hacer una revisión, detenernos a observar qué es lo que estamos, con qué estamos nutriendo, ¿sí? Nuestra estructura de pensamiento, a qué le estamos dando cabida, por qué estamos idealizando, por qué estamos asumiendo que las cosas son de cierta forma, cuando a lo mejor no estamos cómodos, no nos está haciendo bien y cuando podríamos tener otras alternativas. Entonces, bueno, si ustedes se quedaron con alguna duda, como ya lo dijo Manuel, como lo dijimos hace ratito, nosotros estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, no importa si hay final de fútbol, si es Navidad, si es el Día del Amor, ¿no? Mañana también vamos a estar las 24 horas por si los dejan plantados, por si no tienen cita, por si quieren hablar con un psicólogo o psicóloga de amor, ahí estaremos nosotros. Muchísimas gracias, Pati, por aceptar la invitación. Gracias por todos los aportes que has hecho, excelentes. Ha sido un placer poder compartir el programa contigo y con ustedes quienes nos están escuchando. Gracias por estar y por participar. Gracias por sus saludos y también gracias por compartir el programa. Recuerden, el próximo jueves, nuevo tema con nuevo invitado y como siempre, dando lo mejor para todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos hasta la próxima, Pati. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Linda tarde a todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.